Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a la entrevista. Vamos a trabajar para ustedes a partir de este momento en los controles Francisco Gil, en la producción Mariela Torrico y quien les habla Vladimir Villegas. Nuestra invitada de esta noche, la diputada Delsa Solórzano, dirigente del Partido Un Nuevo Tiempo, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Delsa? ¿Cómo estás, ¿Cómo Vladi? te va? Gracias por venir al programa. Echándole pichón. Bueno, Delsa, ¿qué significa hoy echarle pichón? Significa desde sortear las amenazas de muerte que recibimos a diario. De esas cosas no se habla, pero es la realidad. ¿Te amenazan? Sí, claro. Pero eso es parte de la cotidianidad. Eso no es ninguna noticia, pues. Lamentablemente. Debería serlo, pero no lo es. ¿Quién te amenaza? Bueno, te llaman por teléfono, te dicen que te van a matar o te publican los colectivos en sus páginas de redes sociales que tienen que capturarte y apresarte y desaparecerte del mapa. Eso es así. Hasta, qué sé yo, cuando entras o sales de la Asamblea Nacional, que tienes que pasar por todo ese scratch que llaman ahora. Con la diferencia, Vladimir, de que ese scratch que nosotros sufrimos es, por cierto, ocurre, por cierto, por parte de funcionarios de la Alcaldía de Libertador. Paradójicamente, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes funcionarios pagados por la Alcaldía de Libertador que están allí para lanzarte Popotov, por ejemplo, porque nos los lanzan a diario y los periodistas que nos acompañan lo saben, hasta insultos de todo tipo. Pero eso es lo de menos. Echarle pichón significa también tener que recorrer los sectores populares, cosa que es parte de nuestra obligación y de nuestra vida, pero que en una circunstancia como la que hoy vivimos se hace cada vez más difícil porque... Pues bueno, el tema logístico es complicado, en fin, y además escuchar a diario los problemas que pasa nuestro pueblo, nuestra gente, con la falta de comida, la falta de medicina, y tú no tener la capacidad real de poder ayudar, más allá que con un proyecto de país futuro y con la certeza de que vamos a salir adelante en todo esto. Entonces, la verdad es que es una circunstancia complicada. Y adicionalmente, un asunto que yo creo que es bien importante, que es el hecho de que lastimosamente las funciones constitucionales que tiene la Asamblea Nacional, donde podría en efecto resolver gran parte de los problemas que tenemos hoy los venezolanos, no lo puede resolver porque el gobierno nacional se empeña en que la resolución de nuestros conflictos no pase por la legalidad y la constitucionalidad. Sin embargo, el gobierno ha dicho que la constituyente trajo paz a Venezuela, no hay conflicto, no hay manifestaciones en la calle. La constituyente ha traído a Venezuela la certeza de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad. La constituyente ha traído a Venezuela la toma militar del Palacio Federal Legislativo, es un acto francamente aberrante. La constituyente ha traído a Venezuela violencia, la constituyente ha traído a Venezuela desconfianza en las instituciones y ha traído también a Venezuela esa certeza de que lamentablemente el gobierno lo que quiere sembrar es odio entre los venezolanos y eso es una cosa muy triste. Ahora, ustedes están, Delsa, en una coyuntura bastante complicada porque hay unas elecciones cuya fecha no se conoce todavía. Unas elecciones de gobernadores, pero no hay elecciones para los consejos legislativos. Y, de paso, en la propia masa opositora, y muchas de esas son por lo que fue el resultado de todos estos 4 meses de protesta. ¿Cómo van a hacer para que estas elecciones sean un buen paso y no una situación que debilite aún más a la oposición? Fíjate, a ver, no participar en un proceso electoral es decidir. Es decir, aquel que cree que no participando está simplemente manteniéndose al margen de una situación donde inevitablemente va a haber un proceso electoral está lastimosamente equivocado. Usted no participa y usted decide. Eso es una forma de decidir. Usted decide que usted quiere que, por ejemplo, Héctor Rodríguez sea su gobernador de Miranda. Usted decide que los 23 gobernadores de estado deben ser del PSUV. Porque, en efecto, cuando usted no vota, usted está decidiendo en favor de aquel por el cual usted decidió no votar. Y aun cuando nosotros somos una rotunda mayoría y el país hoy día lo sabe, si nosotros no salimos a votar, la realidad es que le vamos a regalar las gobernaciones al partido de gobierno. Esa es la verdad. Y cuando nosotros evaluamos los resultados electorales, por ejemplo, 2005, nosotros hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias de no haber ido al proceso electoral de 2005. Ese CNE fue electo, es directamente o directa consecuencia de la abstención de 2005.
Cuando votamos, ¿qué ocurre? Pones al gobierno frente a una disyuntiva entre respetar la voluntad ciudadana o terminar de quitarse la careta y ser en efecto lo que ellos son, un régimen que no es democrático, abiertamente. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Nosotros ganamos las elecciones parlamentarias y por eso han querido ahorcar a la Asamblea, y todo eso ha traído como consecuencia que hoy el mundo sabe cuál es el gobierno que hay en Venezuela y sabe perfectamente que representa a Nicolás Maduro y sus acólitos, ¿no? Conversamos con Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo. En estas condiciones, ¿qué resultados puede dar el trabajo de la Asamblea Nacional, Delsa? Fíjate, yo creo que la Asamblea Nacional le ha dado muchos más resultados de lo que la gente puede percibir. Y eso es lógico, porque en efecto, cuando nosotros ganamos la Asamblea Nacional había muchísima expectativa, la gente sentía con justa razón, porque a ver, cuando tú lees las funciones constitucionales que tiene la Asamblea, tú sabes que si estas se respetan, tú puedes ser capaz de resolver gran parte de los problemas que tienen los venezolanos o que tenemos los venezolanos, desde asuntos sociales, económicos, hasta institucionales, seguridad ciudadana, en fin. Hemos legislado para todo eso, que al final del día es nuestra función. Lamentablemente, lo que ocurre es que el Tribunal Supremo de Justicia anula todo lo que nosotros hacemos. Ahora, ello no significa ni que no se haya hecho el trabajo, ni que esto no ha sido efectivo o eficiente, porque la realidad es que ahí hay un proyecto de país, la realidad es que hay un cestatique para los abuelos que está aprobado y que además tiene un estudio de impacto económico que demuestra que se puede pagar. La realidad es que hay, por ejemplo, una ley de seguridad social para los cuerpos policiales. La realidad es que hay una ley de amnistía. La realidad es que hay una ley para la adjudicación de los títulos de propiedad de la misión vivienda, que es una cosa tan importante para que tú no sigas siendo esclavo de tu pensamiento, de los demás que quieren que pienses como a ellos les da la gana. En fin, hay todo un proyecto de país que se ha dibujado en las leyes que hemos hecho en la Asamblea Nacional. Mira, este gobierno ha sido tan descarado, Vladimir, que nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional el 27 de marzo como el Día contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Por eso tiene que ser un día internacional. Ha pedido la ONU que lo declaremos de esa manera. Y el Tribunal Supremo de Justicia anuló ese acuerdo. O sea, ni siquiera los aspectos de igualdad que van más allá de los asuntos meramente de diferencias políticas, el Tribunal Supremo de Justicia ha permitido que entren en pleno vigor por una razón que no va más allá de que Nicolás Maduro no le da la gana. Fíjate, hablando de ese tema, tú has estado muy vinculada al asunto de los derechos humanos, Delsa. Y es una materia que quiero abordar porque, bueno, hoy se conoció que a Wilmer Azuaje le imputaron 5 o 6 casos, igualmente delitos, y igualmente a su asistente, y va a ser enviado o fue enviado a la cárcel de San Juan de los Morros, la llamada 26 de julio. Pero aparte de eso está el caso del general Baduel, que está desaparecido. Están casos de personas que han sido llevadas detenidas porque estaban buscando a un familiar y no lo encontraron y se lo llevaron, caso del alcalde de Ejido, y así por el estilo. Muchos casos que hemos visto, el caso de el doctor Serpa, el doctor Ángel Vladimir Serpa, que está todavía detenido en el SEBIN, y decenas o centenares de personas detenidas por razones políticas. ¿Qué han hecho ustedes por esos casos? Hacemos de todo, la verdad es que es un trabajo agotador y doloroso. Por ejemplo, te voy a hablar del caso del magistrado Ángel Serpa. El magistrado Serpa va para 30 días casi de huelga de hambre, ha rebajado más de 15 kilos. Hace apenas 48 horas por primera vez se le permitió a la familia que lo viera, porque ni siquiera le habían permitido la visita familiar. Ángel Serpa además fue presentado ante tribunales con abogados públicos, con defensores públicos. Ni siquiera le permitieron el derecho de ser presentado por abogados privados de su confianza, como dice la Constitución del 99. Cuando por fin le permiten designar sus abogados privados, sus abogados de confianza, a estos no les permiten que vean el expediente. Es decir, ni siquiera tienen verdadero acceso a su legítimo derecho a la defensa. Ángel Serpa ha rebajado, te repito, más de 15 kilos. Está bajo situación de tortura. Incluso la señora la usurpadora Catherine Harrington, que designaron de manera absolutamente ilegal como vicefiscal general de la República, en un momento se comunicó con la familia y le mostró algunas fotos donde se evidenciaba que el magistrado Serpa había sido atendido por ella, y ella misma le negó a la familia el derecho de visita. Es una cosa completamente aberrante.
ley. Esa es la realidad. Nosotros lo estamos atendiendo en la Comisión de Política Interior, hemos estado en contacto con su familia y... Sin embargo, yo entrevisté a la hija y ella llegó a decirme en mi programa Sí, yo la vi, que la vi. habían dejado solo. Ay. Sí, yo la vi y eso es entendible, Vladimir. Tú no le puedes pedir a una persona que se siente agobiada por todo esto, que su papá está bajo tortura, que no se sienta sola. Eso es natural y es normal, de verdad que sí. Pero fíjate, quiero hablarte del papá del magistrado Serpa. Bueno, lo conozco, el viejo Ángel Serpa, Claro, dirigente sindical. que es un dirigente Que sindical. además te cuento que Ángel Serpa estudió conmigo en el liceo. No puede ser. Claro, cómo no, y su hermana también, claro que sí. Ángel en el hijo. Valle. Ángel hijo, claro, Claro. no el papá. Sí. Bueno, el doctor Ángel Serpa. Vladimir se llama él, por cierto. El doctor Serpa, padre, es congresista jubilado. Es un hombre de alta valía moral. Y ese señor que tiene más de 80 años, tú lo ves como lucha por su hijo, cómo va para la asamblea. Perdón, eso fui yo que le di un golpe al micrófono. Cómo va para la asamblea, cómo lucha, cómo tú lo ves que va para la Comisión de Política Interior y lleva los papeles de su hijo y cómo intenta que lo dejen visitar. Es decir, tú tienes a toda una familia allí que está afectada por una situación de injusticia absoluta porque el doctor Serpa no ha cometido ningún delito. Yo no lo conozco. Lo he visto en televisión, pero la realidad es que ese señor tiene un currículum impecable, esa es la verdad. Fue un error de la Asamblea nombrar a estos magistrados, que No, ahora si están en esa es nuestra situación de... función constitucional. Lo que pasa es que en un régimen como este, cumplir con tus funciones constitucionales parece que es delito, que es un crimen. Y estos señores que se postularon para magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, yo quiero destacar, y esto es una cosa bien importante, yo no los conozco a ninguno. Creo que, bueno, los debo haber visto de lejos, quizás me los puedo haber cruzado en algún pasillo de la Universidad Central en algún momento, pero hasta ahí. Esas personas tienen un currículum que da gusto y por eso fueron designados. No fueron designados por ninguna otra razón, fueron designados por sus credenciales académicas, por sus credenciales morales incluso, que lo exige la ley y lo exige la Constitución, y fueron designados por un poder legítimamente constituido. ¿Cuál es el delito allí? Ninguno. Ser demócrata parece que es un delito en Venezuela. Y el caso de Serpa, que está preso en estas condiciones infrahumanas, es gravísimo, pero hay que destacar que todos los demás están en condiciones no de detención como el magistrado Serpa, pero hay varios en condición de protegido dentro de la Embajada de Chile, hay algunos en la Embajada de Panamá. Ya le dieron asilo a algunos de ellos. Ya les dieron asilo a algunos de ellos. La mayoría de ellos están fuera del país, ya en condición de perseguidos políticos. Hace un par de días nos comentaba otra familia que estuvimos atendiendo, de otro magistrado que por razones de protección a la situación de asilo político que está pidiendo ahora debemos reservar, el señor nos decía que no tenía dinero, es un señor sin ningún tipo de recursos económicos y tuvo que abandonarlo todo y salir de Venezuela por la frontera como que si fuera un delincuente con sus hijas y su mujer, huyendo del régimen de Venezuela que quiere meterlo preso simplemente porque tiene credenciales para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Esas cosas no ocurren en democracia. Conversamos con Delsa Solórzano, la diputada de la Asamblea Nacional. Delsa, la fiscal general de la República está en el exterior. Bueno, en el momento que estamos conversando, debería darse una reunión en el Senado de Colombia donde yo iba a hacer una exposición sobre la situación venezolana. El presidente Maduro ha pedido, ha anunciado que va a pedir a Interpol una orden de captura. Y bueno, también ha acusado pues al presidente de Santos de protegerla y de violar un juramento que hizo con Chávez, ¿no? Y con él. Interpol ya le contestó. Interpol le dijo que ellos no colocaban alerta roja por razones políticas. Que es una respuesta que creo que se ha dado en otros casos también, entiendo. Así es, que es una respuesta recurrente que ha venido dando Interpol, que la dio con el caso de Carlos Vecchio, la dio con el caso de Manuel Rosales y con otros varios casos más similares donde se ha pretendido imponer alerta roja como que si fueran delincuentes a ciudadanos que francamente lo que tienen es una condición de persecución política, como el caso de Carlos Ortega o de Oscar Pérez, de muchos casos de persecución política. Interpol ha dado respuestas similares. Por lo demás, lo que ha dicho Nicolás Maduro hoy no es más que la confesión de que en Venezuela no hay separación de poderes y de que en efecto para ellos lo que valía era un juramento de carácter político y no un juramento de carácter ético, que es el que tiene que hacer un fiscal general de la República. Cuando un fiscal general de la República toma juramento, jura cumplir con la Constitución y con la ley. No jura cumplir con los designios políticos de nadie. Y a todo evento dirá Luisa que ella ha sido muy clara en sus alocuciones cuando ha dicho que ella es chavista, no madurista. Ella dirá que le juró a Chávez y Chávez se murió.
¿Hizo lo correcto Luis Ortega Díaz? ¿Hizo lo correcto su esposo Germán Ferrer al irse del país? Mira, yo creo que eso es una decisión personal de cada quien. Nosotros yo no tengo manera de evaluar si es correcto entregarse y pasar años en prisión o irse. Es una decisión personal de cada quien. Lo que yo sí creo es que ella está haciendo lo correcto, evidenciando los hechos de corrupción gravísimos que han ocurrido en Venezuela. Yo creo que ella está haciendo lo correcto en no guardar silencio. Te puedo decir, y lo hemos conversado. ¿Ella hizo llegar alguna documentación confidencial a los diputados de oposición sobre estos casos que ha denunciado? No, la verdad es que no que yo tenga conocimiento al menos. Pero yo sí te puedo decir que ella, desde el día, y tú y yo lo hemos conversado, te lo comenté en varias oportunidades, incluso en tu programa de televisión, que desde el mismo momento en que yo fui designada como presidente de la Comisión de Política Interior y ella no se había manifestado políticamente en ese momento, te estoy hablando de febrero del año pasado, nosotros establecimos un vínculo con el Ministerio Público institucional. Ella fue a rendir informe a la Asamblea Nacional y de todas las personas que fueron a rendir informe, ella fue la única persona que me contestó. En aquel momento, estoy hablando de marzo del año pasado, cuando nosotros le hicimos varias preguntas de dudas que teníamos sobre su informe, ella nos abrió la puerta al Ministerio Público y se mantuvo un vínculo institucional. Gracias a ella, ya ese vínculo institucional, nosotros pudimos, por ejemplo, imputar, acusar y apresar a los culpables de la masacre de Barlovento, que fue una masacre que fue denunciado ante la Comisión de Política Interior y que nosotros llevamos las pruebas ante el Ministerio Público, porque si fuera por Tarek, todavía estoy esperando que me responda. Todavía hoy, cuando ya los tipos están presos, Tarek William Saab no nos ha dado respuesta de la denuncia de la masacre de Barlovento que nosotros introdujimos. Por cierto, ¿alguna investigación, Delsa, sobre el caso Amazonas? El caso de los Sí, de la los abrió reos. Richard Blanco, que es el presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario. El mismo día, Richard abrió la investigación y envió una delegación de la Comisión de Régimen Penitenciario a investigar esta denuncia que hizo el gobernador Guarulla, donde yo quisiera destacar de algún par de aspectos que son bien importantes. Que por cierto, lo acusaron a él de ser responsable de la masacre, lo acusó, creo que fue la ministra Ibarra. Sí, a eso voy, fíjate tú. La policía del Estado de Amazonas está intervenida hace más de 3 años. Ese cuerpo policial es el que tiene la custodia del recinto penitenciario. En efecto, la gobernación de Amazonas tiene la administración. Eso significa que ellos pagan el salario de los funcionarios que allí laboran, pero Claro. no puede, el gobernador ni siquiera puede entrar, A la porque policía. toda la custodia le pertenece a la policía y de hecho el director de ese recinto penitenciario es una persona de Caracas que fue designado en Caracas y que fue enviado para allá por el Ministerio de Interior y Justicia. Así que no hay ninguna responsabilidad ni ninguna relación, ni ningún vínculo entre el gobernador y los hechos, porque de hecho quien toma el penal son funcionarios adscritos a distintas policías del Ministerio de Interior y Justicia. Y por lo demás, todo el mundo sabe que Venezuela tiene el peor sistema penitenciario del mundo. Y cuando además tú ves cómo esos más de 37 reos resultaron fallecidos en ese hecho, bueno, ¿qué enfrentamiento es ese? ¿Cómo hay un enfrentamiento donde hay 37 muertos de un lado y no hay ninguno del otro? Yo quisiera que no hubiera habido ningún muerto de ningún lado, pero la realidad es que ese enfrentamiento no es chicle contra piedras, ni chicle contra balas, ni piedras contra balas. Es enfrentamiento entre balas, eso es lo que es un enfrentamiento. Entonces no es lógico un enfrentamiento como ese que haya habido tantos muertos de un lado y ninguno del otro. Y por lo demás, habría que responder si es el Ministerio de Asuntos Penitenciarios al que le correspondía la custodia de ese recinto, como en efecto es así, en conjunto con el Ministerio del Interior, cómo esos presos tenían tantas armas de fuego dentro del recinto. Eso es responsabilidad de María Iris Varela, o de quien ahora está ocupando el cargo que ella supuestamente ya no ostenta, ¿no? Porque se supone que ella ahora es constituyente. Es cómplice del fraude constituyente, sí. ¿Constituyente fuiste tú? Conversamos con Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional. Delsa, las primarias. ¿Cómo va un nuevo tiempo en las primarias? Ya casi terminando la entrevista. ¿Cuántos candidatos va a llevar a las primarias? En fin, ¿cuántas gobernaciones tenemos espera? candidatos en los 23 estados del país. Porque estamos, a ver, la Mesa de la Unidad es una alianza, como tú bien sabes, y obviamente estamos respaldando candidatos en toda Venezuela. Tenemos candidatos propios en algunos estados, como el caso, por supuesto, del estado Zulia, claro. donde tenemos a nuestra Belín Trejo de Rosales, que hizo un acto estupendo. Yo lamento no haberla podido acompañar, pero con el tema de los boletos no conseguí cómo irme para Maracaibo. Tenemos a Ilidio Abreu en el estado Carabobo, que ha hecho un trabajo extraordinario en Carabobo. Tenemos a José Luis Rodríguez en el estado Miranda. Tenemos a
Catalán en el estado Táchira, en el estado Trujillo, corrijo. Tenemos a José de la Cruz en el estado Yaracuy, que es un hombre, bueno, que todo el estado Yaracuy lo quiere y lo respeta mucho. Tenemos en Mérida a Carlos Ramos. A ver, y bueno, tenemos, como te digo, además estamos respaldando candidatos en toda Venezuela de distintos partidos políticos que nosotros sabemos que harían un gran trabajo, pero más allá del tema de quién es mejor o peor candidato, al final yo creo que la verdad es que todos los candidatos de la unidad son extraordinarios, esa es la verdad, y es la gente la que va a decir quién es su candidato o candidata, como, qué sé yo, Denis Fernández en el estado Cogede, que yo sé que sería una extraordinaria gobernadora. Más allá de Por eso... hay pocas mujeres, ¿no? No, hay varias mujeres. Está mujeres. Patricia Ceballos, que está Lady Gómez en el Táchira. Sí, hay varias mujeres, pero más allá... también en Del Tamacuro hay una mujer, está Larisa González. Más allá... Que no son de un nuevo tiempo, pero son mujeres. No, pero son de la unidad. Y al final yo te digo, realmente yo estoy convencida de que cualquiera que gane va a ser extraordinario. Pero es que más allá de que sean buenos candidatos y que puedan ser eventualmente buenos gobernadores, para nosotros el tema va más allá. El tema va de que tú no le puedes regalar al gobierno al régimen de Maduro ningún espacio. Va de que tú tienes que dar la lucha en todos los espacios que se te presenten. Y de que esa lucha por recuperar la democracia, tú no puedes decir en este espacio la doy, en aquel no. Hay que darla en todos por igual. Y esta es la que nos toca ahora. Yo no soy candidato a nada. Y no lo digo por un asunto personal, ni siquiera lo digo por un asunto partidista. Porque al final yo creo que mi partido es el que menos candidatos propios lleva en todo el país. Lo digo por un asunto país, por un asunto ciudad, por un asunto... Que tiene que ver con la necesidad de seguir luchando en los espacios que tenemos, y creo que es fundamental que entendamos, y esto creo que es muy importante, Vladimir, que no votar es decidir. No votar es decidir que tú quieres que el PSUV pinte de rojo, rojito esto, y además, si nosotros queremos dar una lucha por condiciones electorales, la única manera de dar esa lucha es inscribiéndote. Si tú no te inscribes, no tienes ninguna lucha que dar. Si yo no me inscribo hoy, si los partidos no se inscriben hoy, la realidad es que cuando vengan las elecciones presidenciales no vamos a tener manera de pelear condiciones electorales. Ya terminandito ahora sí, Delsa Solórzano. ¿Qué pasa si hay una baja participación muy por debajo de lo que fue el 15 de julio, el 16 de julio? Imagínate qué doloroso en la primaria, que siendo nosotros mayoría, como en efecto lo somos, ¿verdad? Le regalemos al gobierno, al régimen de Maduro, porque esto... es gobierno en tanto que tiene responsabilidades, pero no las cumple, entonces es un régimen. El régimen de Maduro podría tener la mayoría de las gobernaciones si nosotros decidimos no votar. Eso es un asunto muy grave. Y por lo demás, el tema de las primarias, mira, hay una diferencia muy grande entre lo que es Caracas y la Miranda metropolitana de lo que es el interior del país. En el interior del país el ambiente electoral es distinto. En el interior del país la gente en Aragua está desesperada por salir del gobernador. Esa es la realidad. En el interior del país, la gente en el Zulia está desesperada por salir de Arias Cárdenas. O en Táchira están desesperadas por salir de Vielma Mora, que además es parte de las cabecillas que oprimen y reprimen al pueblo en el Táchira, y así en cada rincón de Venezuela donde el gobernador es rojo rojito. En Vargas la gente está desesperada por salir de este hombre que no resuelve los problemas, o en Cojedes, o en, qué sé yo, en Trujillo, en cualquier rincón de Venezuela donde tú vas y tienes un gobernador rojo, o en Falcón, que he ido recientemente a actividades de la Mesa de la Unidad, tú notas el anhelo ciudadano de que haya elecciones regionales, y eso es una cosa que nosotros no podemos desde Caracas pedirle a las regiones que no anhelen y que no quieran y que no deseen el cambio de gobernador, porque además evidentemente el tema gobernación en las regiones está muy vinculada desde el aspecto laboral hasta el aspecto de la resolución inmediata de los asuntos cotidianos de la gente. Bueno, Delsa, te agradezco muchísimo que hayas venido a la entrevista. Gracias, Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Un Nuevo Tiempo.